Ser podcast. En uno de los barrios más exclusivos del oeste de Londres, en plena Fulham Road, está el hogar del Chelsea Football Club, desde su fundación en 1905. Para el aficionado de nuestros días, no hay ninguna duda, se trata de uno de los grandes del fútbol inglés y también de uno de los transatlánticos a escala mundial que logran atraer hinchas y afectos en los 5 continentes. Esto es Axel Road. Historias del fútbol británico. Los grandes detractores de la entidad capitalina, aquellos que inventaron el mote Chelsea para referirse al club y para acentuar la importancia de la inversión rusa en su crecimiento, hablan de un nuevo rico que no puede compararse en grandeza con los gigantes de toda la vida, el Liverpool y el Manchester United. Incluso discutirán su reinado en su propia ciudad. Pese a que el Chelsea es el único club londinense que ha levantado la Copa de Europa, aún está lejos en número de títulos totales de los logros del Arsenal, que siempre fue el equipo más dominante de la gran metrópolis del Reino Unido. El debate, es evidente, ha vuelto a estar de actualidad en los últimos meses. Las sanciones a Roman Abramovich impuestas por el gobierno británico han castigado duramente a su club de fútbol. Muchas voces se han levantado y han cuestionado que durante tantos años nadie fiscalizara la procedencia del dinero que transformó al Chelsea Football Club. Y sin embargo, gran parte de sus hinchas, incluso una vez había arrancado la invasión de Ucrania, cantaron el nombre de su Mesías en clara muestra de agradecimiento. Para ellos, Abramovich es el hombre que les permitió dar el salto definitivo, el arquitecto que diseñó una máquina de ganar. Suyo es el mérito de los 2 títulos de Liga conseguidos con José Mourinho en 2005 y 2006. Una auténtica hazaña para una entidad que solo había levantado uno en toda su historia anterior. Y es también la firma de aquella noche en Múnich en 2012, la de la primera Champions League, levantada con un Roberto Di Matteo que llegaba al cargo como entrenador provisional. El dueño ruso ocupa en los altares de la afición una posición tan distinguida como las de los auténticos héroes en la cancha de la generación más ganadora de la historia blue, la de Petr Cech, John Terry, Frank Lampard y Didier Drogba. 9 años después, muy pocos meses antes de que la guerra en Ucrania desatara la polémica sobre la naturaleza de la propiedad, llegaría la segunda orejona, esta vez con Tuchel en el banquillo y con una hornada de futbolistas diferente, menos arraigada, salvo quizá por el caso del español César Azpilicueta. El triunfo en Oporto ante el Manchester City con gol de Kai Havertz demostró que el denominador común de los éxitos del Chelsea en las 2 últimas décadas se llama Roman Abramovich y que ha sido su fortuna la que ha cimentado todos los proyectos. Fútbol is the game. El Chelsea, campeón de Europa. ¿Qué habría sido del Chelsea sin su dinero? ¿Qué lugar ocuparía en el panorama británico? ¿Y en el internacional? ¿Lo habrían invitado al proyecto inicial de la Superliga o sería uno de los olvidados? Quizá estaría quejándose por competir en desigualdad de condiciones ante proyectos de fortunas extranjeras como el Manchester City. Hoy queremos aproximarnos a la historia del cuadro blue y dibujar mejor cuál era su perfil antes de la llegada del oligarca.
y darnos cuenta de que justo antes de Abramovich el club sufrió una primera revolución que acabó con 26 años de sequía sin levantar ningún título. Entre 1997 y la compra del ruso en 2003, el Chelsea fue capaz de levantar 6 trofeos, 2 FA Cups, una Copa de la Liga, una Charity Shield, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Es la época de los fichajes europeos, de la apertura al continente, de la llegada del toque mágico de Gianfranco Zola, de la elegancia de Ruud Gullit o de la jerarquía de Gianluca Vialli. Un periodo que hoy ha quedado relegado a un segundo plano en la memoria, pero que resituó al club en una nobleza que le hizo más atractivo para posibles inversores. Una era sin la que quizá no se explicaría todo lo demás. Episodio 2. El Chelsea antes de Abramovich. Y para hablar de este Chelsea, del Chelsea del pasado, del Chelsea del presente, de la transformación, estamos con Álvaro de Grado, corresponsal en Inglaterra. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, Axel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no sé si tú, en tantos años, tú solo has vivido en Inglaterra la era Abramovich, lógicamente, no estabas antes. No sé si has percibido esa especie de antipatía que los hinchas de los clubes de toda la vida, y cuando decimos de toda la vida me refiero a equipos que probablemente no hayan tenido una transformación mediante inversiones extranjeras tan marcadas como lo ha tenido el Chelsea o el Manchester City, o ahora parece que la puede tener el Newcastle. No sé si entre esas hinchadas es un club que ha caído especialmente antipático, el Chelsea. Es que yo solo he vivido, desde que tengo conciencia futbolística europea, para mí el Chelsea ha sido el Chelsea de Abramovich, principalmente. O sea, en cuanto yo me empiezo a enterar de que el Chelsea es el Chelsea, ya prácticamente lo dirige Abramovich. Entonces yo lo he conocido casi en ese nivel de élite futbolística en el que compite por todo. A nivel futbolístico inglés, en cuanto a la sociedad inglesa, sí que es verdad que ha habido, se le ha dirigido un poco se le han dirigido las críticas por dónde venía su dinero, y porque no era, digamos que era como un comodín que habían tenido en un año determinado y se habían convertido en un equipo mucho mejor. Pero no sé si ha sido tan criticado como otros clubes que lo han recibido de la misma manera y que también han ganado a partir de ellos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Manchester City, que también fue un cambio muy, muy brusco. El Chelsea prácticamente desde el día 1 que recibe la inyección económica, bueno, concretamente desde el segundo año, comienza a ganar muchísimas cosas, comienza a consolidarse entre los 2, 3, 4 mejores equipos ingleses y desde entonces no se ha bajado prácticamente ni una temporada en los últimos 20 años. El Chelsea Football Club es una entidad que no forma parte de los fundadores de la Liga Inglesa. De hecho, la Liga Inglesa empieza en la década de los 80 del siglo XIX, y en cambio el Chelsea no se funda hasta 1905. Es verdad que muy pronto asciende a Primera División y que durante los primeros años de su historia pues va cabalgando, ejerciendo de club ascensor entre Primera y Segunda. Sería falso decir que el Chelsea antes de Abramovich no era nada. Algo era, pero la comparación con lo que es ahora mismo es una diferencia muy grande, muy grande. Y ahora podemos comentar los títulos que habían ganado hasta ese año 2003 o incluso hasta esa etapa previa que tú acabas de mencionar, donde ya comienzan a ganar a nivel europeo varios títulos. Hasta Abramovich habían ganado, si no me equivoco, una liga en toda su historia. Sí. De hecho, José Mourinho gana la segunda y la tercera. O sea, Mourinho llega, gana en el primer año suyo, que es el segundo año de Abramovich, porque en el primer año de Abramovich el entrenador es Claudio Ranieri, lo echan porque no gana ningún título, pese a que acaba segundo en la competición liguera, pero le parece a Abramovich poco, y ficha a José Mourinho, que acababa de ganar la Copa de Europa con el Oporto. The first contact was for me very impressive because el primer contacto que tuvimos fue muy bueno porque encontré personas con la misma mentalidad que yo tengo. Amantes del fútbol, como yo, y que quieren ganar, igual que yo. Y Mourinho en su primer intento gana la segunda liga de la historia del Chelsea y la tercera liga en el segundo intento de la historia del Chelsea. O sea que en 2 años de Mourinho y en 3 años de Abramovich se ganan más ligas que en los 100 años anteriores de la historia del Chelsea. Frank Lampard
Es que para ponerlo en perspectiva y hacernos a la idea de lo que era el Chelsea antes, que efectivamente había ganado cosas, pero cosas de estas que permanecen tanto en el imaginario colectivo que te sabes perfectamente cuál era el año, quién era el goleador, cuál era la alineación, en algunos casos supongo, en estos aficionados del Chelsea. Ahora ya igual a veces nos cuesta más acordarnos de ¿fue en 2015 o en 2016 cuando ganó la Liga? ¿No? Porque ya han ganado varias, ¿no? Pero en este caso el palmarés del Chelsea pre-Abramovich era una Liga en 1955, 3 FA Cups, 70, 97 y 2000. Chelsea the champions, and here they come taking the field at Stamford Bridge for the match against Sheffield Wednesday, which put them at the top of the first division in their Jubilee year. Y 2 recopas, 71 y 98. Entonces ya está. O sea, no había, digamos, más títulos trascendentales más allá de un par de Supercopas de Inglaterra, que allí no se convalidan, digamos, como título oficial, pero también llegaron a la final en varias y bueno, digamos que el palmarés engrosó principalmente desde 2004, un año después de que llegara Abramovich, y cuando con Mourinho y también en el año anterior desembolsó pues casi 200 millones por temporada para crear la primera superplantilla de la Premier League a golpe de talonario. De hecho, yo distinguiría la historia del Chelsea en cuanto a periodos de títulos en 3 etapas, porque creo que hay una primera época, una época pre-Abramovich en la que el Chelsea ya da un salto. Y de hecho estoy convencido de que sin ese salto seguramente Abramovich no habría ido a por el Chelsea. De hecho, Abramovich quería un club, lo intentó con otros y al final el primero de los que le atraían que pudo comprar fue el Chelsea. Es verdad que el Chelsea tenía una deuda muy importante y eso, en cierto modo, favoreció que el anterior propietario estuviera dispuesto a vender y se lo vendiera a Roman Abramovich. Pero seguramente si el Chelsea en la década a finales de los 90, inicios de los 2000, no estuviera empezando a pelear con los grandes, si no estuviera quedando regularmente entre los 4 o 5 primeros de la Premier League, si no hubiese levantado un par de copas e incluso la Recopa del 98. Recordemos que en este partido Finidi abrió la puerta a la esperanza a los 21 minutos, marcando el 0-1. Empató todavía en el primer tiempo Sinclair y nada más comenzar la segunda parte, el gol que destrozó al Betis, marcado por Di Matteo, y ahora llega ya la sentencia definitiva, el gol de Zola, que se lo merece por el magnífico partido que ha hecho. Quizá Abramovich habría ido a por otros equipos. O sea, quizá Abramovich no habría acabado en Chelsea. O sea que para mí hay 3 épocas, insisto. Lo que podríamos llamar la prehistoria, que sería el Chelsea antes de Ken Bates. Ken Bates creo que es una figura relevante, es un empresario, un hombre de negocios, que ya antes de comprar el Chelsea estuvo de presidente en el Oldham Athletic en los 60 e incluso en el Wigan tuvo un pequeño paso, y que finalmente en 1982 compra el Chelsea por 1 libra. Luego lo acabará vendiendo por millones de libras. Y lo primero que tiene que hacer Ken Bates es pelearse con los propietarios de los terrenos, porque había realmente la posibilidad de que el club tuviera que dejar Stamford Bridge. Estaba jugando en Stamford Bridge desde su fundación, desde 1905, y había una batalla legal por los terrenos de Stamford Bridge. Finalmente consiguió llegar a acuerdos y consiguió que el club se quedara con el estadio. Pero insisto, creo que la época Ken Bates es una época que tenemos que tener en cuenta. De hecho, si nos ponemos a mirar títulos, hay casi tantos, o sin casi, hay más en la época Ken Bates que en la época anterior. Es que si hiciéramos, ahora que están tan de moda los mapas de calor, en los 100 años del Chelsea, vemos como hay muy poquito calor, digamos, en los primeros 80 años prácticamente. Hay varios puntitos con varios títulos muy marcados. Luego en esos 5 años que van desde el 96 hasta el 2001 aproximadamente, ya tienes esa primera zona de calor de títulos, ¿no? Que es la que estás mencionando ahora mismo, esos últimos años de Ken Bates, donde por ejemplo Zola, Biaggi, Di Matteo son varias de las figuras del equipo, y luego por supuesto donde está la gran zona de calor en ese hipotético mapa del Chelsea es en los últimos 20 años, que es donde han acumulado la gran parte de su palmarés. No podemos, sin embargo, dejar de resaltar que incluso antes de Ken Bates,
El equipo ganó una liga, como hemos dicho antes, y una recopa contra el Real Madrid, con lo que supone ganarle una final europea al Real Madrid. Estamos hablando de la recopa del 71. Y comienza el encuentro. Una fase inicial de tanteo y primer avance del Real Madrid. En la final se miden Chelsea y Real Madrid. En el primer partido empatan a 1. La gran figura de ese Chelsea era Peter Osgood. Comienza el segundo tiempo. Domina el Chelsea y a los 10 minutos se produce el primer tanto tras un centro de Boyle que remató Osgood, que murió en 2006, ya cuando Abramovich estaba en el club, y recuerdo los homenajes que se le hicieron en Stamford Bridge y en todo el fútbol inglés, porque realmente Peter Osgood fue un jugador importantísimo en los 60 y en los 70. Quedan 1-1 en la ida, marca Osgood. Bueno, en la ida. Realmente no era ida. Correcto. O sea, empatan a 1 y repiten el partido. Y vuelve a marcar en el partido de repetición, que quedan 2-1, gol de Dempsey y de Osgood. En consecuencia fue preciso jugar un segundo partido que se celebró 2 días más tarde. El Madrid introdujo algunas variaciones en el equipo sustituyendo a Gento y Miguel Pérez por Manolín Bueno y Fleitas. Sin embargo, Pirri, lesionado en el anterior encuentro, no fue sustituido. Correcto, Osgood marca en los 2 partidos de esa final. En el primer tiempo que estamos viendo, el Chelsea dominó continuamente. Estamos hablando de un Madrid con Goyo Benito, con Pirri, con Gento. Ramón Grosso, con Paco Gento, correcto, con Amancio Amaro. Este avance de Amancio que ofrecemos a ustedes a cámara lenta, dirigido por Miguel Muñoz, o sea, un gran Real Madrid realmente, que cae en esa final ante el Chelsea por 2-1. Minutos más tarde se produciría el primer gol del Chelsea, obra de Dempsey, que remató fulminantemente un rechace de Borja. Peter Osgood es, sin lugar a dudas, la gran personalidad del Chelsea. 7 minutos después, el delantero centro Osgood, con un tiro raso y fuerte, marcó el segundo. Pre-Abramovich y pre-Ken Bates. O sea, es la gran figura del equipo que gana la FA Cup del 70 y del equipo que gana esa recopa del 71. Pero títulos que en la línea de lo que estaba siendo la historia del Chelsea son casi accidentales. Son, digamos, ocasiones que ocurren en momentos de explosión, pero que no son una constante ni mucho menos. Se puede considerar que son grandes hazañas y grandes puntos altos en medio de la historia de un equipo que competía, pero que no era ganador. Y que recuerdan luego con el paso generacional, supongo, las familias, ¿no? Esa fue la fecha concreta en la que teníamos a este delantero en 1970, luego en el 71. O sea, son finales y trofeos muy marcados en el imaginario del aficionado blue, en este caso, y que es algo que ahora ya pues, resulta bastante más complicado porque ya se entiende que ese punto concreto de títulos es mucho más amplio, ya no solo se centra en un único año, sino en muchísimos más. Al final Abramovich lo que ha conseguido es 20 años prácticamente de éxitos constantes, de convertir en rutina lo que antes era un punto álgido de la historia del club, y lo ha convertido en rutina y lo ha mejorado ese punto álgido, es decir, lo ha llevado todavía más arriba, ¿no? a títulos mayores, y lo ha puesto en la élite del fútbol europeo. Y además Abramovich es que ha sido con la afición del Chelsea un propietario que ha caído muy bien a los aficionados, porque siempre se decía que él tenía el club no para generarle beneficios económicos, porque ya era multimillonario, sino porque de verdad le gustaba el fútbol y de verdad le gustaba construir una cultura de club en un equipo que le caía bien en este caso y que le compensaba. Iba a todos los partidos en Stamford Bridge, o sea, era muy recurrente el plano de Abramovich celebrando los goles cuando la etapa de Mourinho, por ejemplo, caía muy bien en sus aficionados, y de alguna manera este era el perfecto ejemplo de por qué funcionaba el hecho de comprar un club para limpiar todo lo que llevaba a sus espaldas, ¿no? O todo lo que al final le ha terminado echando del club. Roman Abramovich, gran figura de esta última época del Chelsea. Antes de Peter Osgood, realmente, el Chelsea gana una liga.
y la gana sin Peter Osgood, porque la gana en los 50. La gana en la temporada que supone las bodas de oro del club, 50 aniversario de la fundación, en la temporada 54-55. Chelsea se proclama campeón por delante de Wolverhampton Wanderers, de Portsmouth y de Sunderland, que son los equipos que le perseguían en la tabla, y es invitado a participar en la primera Copa de Europa, en la primera edición de la Copa de Europa que se iba a jugar el año siguiente. Lo que pasa es que la Federación Inglesa no lo permite y por eso el Chelsea se queda sin ser el primer representante inglés en la Copa de Europa, que le habría correspondido como campeón de Inglaterra en la temporada 54-55. De hecho, el primer representante británico es el Hibernian, que sí acude a esa primera edición de la Copa de Europa representando a Escocia, pero el Chelsea, digamos, porque la FA no se toma en serio el invento de la Copa de Europa, le parece una extravagancia extranjera y no manda a ningún equipo en esa primera edición. Pero bueno, que el Chelsea, fíjate, sin ser un equipo nada importante, porque aquel es su primer título de liga y el único que ganaría esta llegada de Abramovich, por una coincidencia de fecha, habría sido el primer representante inglés en la Copa de Europa. Y acabas de mencionar la Liga, hemos pasado por encima de los trofeos que ganó en el 70 y en el 71. Hay que decir que en la década de los 80 también participó en una competición que ya no existe y que de alguna manera fue la vía de escape, ¿no?, de los equipos ingleses cuando fueron expulsados de las competiciones europeas. Correcto, es un matiz que tenemos que hacer, porque yo en la introducción he dicho, y de hecho se considera así, que el Chelsea no gana nada entre el 71 y el 97, que son 26 años en blanco. Uh-huh. En el 70 gana la FA Cup con Peter Osgood, como hemos dicho, y en el 71, como campeón de la FA Cup, juega la Recopa y se la gana al Real Madrid. Desde el 71 al 97 no hay ningún gran título, pero en realidad gana 2 trofeos, que son este al que estás haciendo referencia, que según donde mires se cuentan. De hecho, el club en su página web los contabiliza como 2 de sus 34 trofeos, pero digamos que en la historiografía del fútbol inglés no se consideran, como ellos llaman, major trophies, ¿no? Trofeos mayores, trofeos grandes, porque estamos hablando de una competición que no la jugaban todos los equipos y que, como dices... Y que surge de los altercados en Heysel, de la tragedia de Heysel. Señoras y señores, buenas noches. La trágica noticia está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos. Donde posteriormente los clubes ingleses son expulsados de la competición europea, con lo cual para, digamos, supongo, completar calendario y para tener otro título por el que jugar, ya que no jugaban Copa de Europa y demás, pues se inventaron la Full Members Cup, que en la primera edición ni siquiera participaban los 6 primeros clasificados de liga, es decir, los mejores equipos de Inglaterra no participaban todos los siguientes y los de segunda división. Era como una copa extra, que en la primera edición la gana el Chelsea, como digo, sin participación de los 6 primeros de la liga, y que luego en las ediciones posteriores hubo varios equipos que tampoco nunca participaron, es decir, el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United y el Tottenham nunca participaron en este torneo, que el Chelsea volvió a ganar una vez más en 1990 en una final contra el Middlesbrough. Entonces, en esta etapa, en este periodo de menos de una década que los equipos ingleses estuvieron fuera de Europa, el Chelsea ganó 2 títulos más, pero son 2 títulos que, bueno, como vemos, tienen un asterisco, ¿no?, de alguna manera, o al menos una explicación necesaria dentro de la historia. Sí, porque la Full Members Cup, que significa, por cierto, Copa de los miembros de pleno derecho, digamos, es decir, la disputaban los equipos que tenían derecho a voto en las reuniones de la liga inglesa, que eran los de primera y los de segunda. Los de tercera y los de cuarta tenían un estatus de invitados, digamos, ¿no? De miembros
que no tenían pleno derecho de voto en esas reuniones. Bueno, es una competición que, insisto, yo preparando este podcast me he estado viendo la final de la Recopa del 98 y en la transmisión de la BBC se habla de un Chelsea que acababa de ganar el año antes la FA Cup para romper con 26 años de sequía. Es decir, los medios de comunicación no contaban la Full Members Cup como una competición, como un Major Trophy, ¿no? O sea, se considera que realmente se rompen esos 26 años. Que van desde la Recopa contra el Real Madrid en el 71 con Peter Osgood de figura hasta la FA Cup que gana el Chelsea en 1997. Que por cierto la gana con Ruud Gullit de entrenador-jugador. Una moda muy del Chelsea, una moda muy de ese periodo en el que Ken Bates se va a buscar talento europeo. Ficha a Gianfranco Zola, ficha a Gianluca Vialli, ficha a Ruud Gullit, ficha a Roberto Di Matteo, ficha al portero Ed de Goy. Era un Chelsea con muchos extranjeros europeos. Marcel Desailly, que llega un poquito después, porque en esa final del 97 no está. Pero estamos hablando de un Chelsea que busca ese talento europeo. Y es curioso porque Ruud Gullit gana la FA Cup del 97 como entrenador-jugador. De hecho, se convierte, al ganar la FA Cup del 97, atención, en el primer entrenador nacido fuera de las Islas Británicas. Esto le gusta mucho a los ingleses, estos matices. Eso, todo lo que viene de fuera le gusta matizar. Pues hasta que Ruud Gullit gana la FA Cup en el 97, ningún entrenador fuera de las Islas Británicas había ganado una gran competición en Inglaterra. O sea, todas las ligas, todas las copas de la liga las habían ganado o escoceses o ingleses o algún irlandés, pero nadie nacido fuera de las Islas Británicas. Ruud Gullit rompe esa estadística y también, lo que es un hito, se convierte en el primer entrenador negro en ganar un gran torneo inglés. Bueno, Ruud Gullit, pese a ese éxito, pese a romper con 26 años de sequía, es destituido al año siguiente, con el equipo relativamente bien, pero hay un conflicto con la propiedad. Realmente no es una destitución por deméritos deportivos. Y le ofrecen a Gianluca Vialli coger al equipo en el mismo estatus con el que lo tenía Ruud Gullit. Ruud Gullit llegó al Chelsea como jugador, estaba Glenn Hoddle de técnico. Pero cuando se va Glenn Hoddle a dirigir la selección inglesa, le dan a Gullit el estatus de entrenador-jugador. Luego, cuando Gianluca Vialli le sustituye, pues también se convierte en entrenador-jugador. De hecho, la final que estuve viendo contra el Stuttgart, que es una final curiosa porque en el Stuttgart está en el banquillo Joachim Löw, un muy joven Joachim Löw, previo incluso a su paso por la selección alemana como segundo de Jürgen Klinsmann. Bueno, pues en esa final contra el Stuttgart, digamos que Gianluca Vialli se pone. Es el delantero. Sí. O sea, es el entrenador-jugador, pero se pone junto a Tore André Flo. La delantera es Flo Vialli. Ahora el primer cambio en el Chelsea. Se va Flo, aplaudido por los 14.000 seguidores del Chelsea. Va a entrar Zola. Deja en el banquillo a Gianfranco Zola y a Mark Hughes. Lo que pasa que Gianfranco Zola, cuando entra en la segunda parte, al minuto de entrar, segundo balón que toca, marca el gol de la victoria con el que el Chelsea gana esa Recopa contra el Stuttgart en Estocolmo, en Rasunda, en el estadio de la final del Mundial 58. ¿Qué te parece? ¿En qué estado te parece? Ahí está el primer gol del Chelsea, el primer gol de la final. ¿En qué estado te parece que ha entrado? Y tú decías que esta etapa de títulos al final es muy importante porque coloca al Chelsea en otro escalón que incita a Abramovich a dar el siguiente paso después. Bueno, seguramente si ese Chelsea no hubiese ganado las dos FA Cups que gana en ese periodo y la Recopa del 98, que yo creo que a nivel europeo lo sitúa al Chelsea, luego se mete varios años en Champions League, consigue llegar, recuerdo una eliminatoria contra el Barcelona, con prórroga incluida,
O sea que es un Chelsea, el Chelsea ya de esa época competitivo a nivel europeo, y eso es lo que hace que Roman Abramovich vaya por el Chelsea y no vaya por el Leicester City o el Nottingham Forest. Y ahora vamos a hacer un juego nostálgico de ver también qué supuso en términos económicos y de fichajes, si te parece, ese primer Chelsea de Abramovich, ¿no? Ya había dado el primer salto a nivel de títulos previamente, y cuando llega Abramovich se encuentra un equipo que en el 2003, en ese verano, gasta 170 millones en el mercado, que ahora, visto en perspectiva, 170 millones sigue siendo muchísimo, pero no es tanto, que te puede dar quizás para 2 estrellas, ¿no? Si son muy caras, pero que en ese primer verano ficha, atención, Crespo, 26 millones, Damien Duff, 25 millones, Verón, 22 millones, Makelele, 20 millones, Mutu, 19, Scott Parker, 15, Wayne Bridge, 11, Jeremy, 11, Joe Cole, 10, Glenn Johnson, 8 y Smertin, 5,5. Todo esto en un mismo verano en el que Abramovich dice: aquí estoy yo, aquí tenemos dinero, vamos a crear un equipo de superestrellas. Ese año, lo hemos mencionado antes, con Ranieri de entrenador quedan segundos en la liga, y al año siguiente llega el efecto Mourinho, que complementa otro verano en el que vuelven a gastar casi 200 millones otra vez y fichan a Drogba, a Carvalho, a Ferreira, a Robben, a Peter Cech, a Ales, a todos los nombres que ya vinculamos muy claramente a ese Chelsea de Mourinho que consigue 2 ligas en sus 2 primeros intentos, que tiene el mejor récord defensivo todavía vigente de la historia de la Premier League. Recibieron 15 goles en toda la temporada, solo 9 fuera de casa, 25 partidos de liga sin recibir gol, solo perdieron 1, estuvieron muy cerca del récord de los invencibles de Arsène Wenger en el Arsenal, así que además consiguieron alargar entre varias temporadas hasta 4 años de imbatibilidad, de no haber perdido ningún partido en Stamford Bridge en Liga. 4 años, o sea que al final se construyó, también gracias al dinero y a la calidad de los jugadores y al tacto táctico del entrenador, pues un imperio, ¿no? Con ese nuevo Chelsea. I have to say this. We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. De todos modos, ese nuevo Chelsea, yo creo que tenía un aroma romántico que se lo daba el que varias de las figuras del equipo eran previas a la llegada de Abramovich, y eran gente muy relacionada con el club. John Terry, canterano del club. Frank Lampard no era canterano del club, pero en su día decide dejar West Ham para irse al Chelsea, y lo recibe la hinchada del Chelsea, vamos, con los brazos abiertos, y lo convierte en uno de ellos desde el primer día. Que Frank Lampard y John Terry estuvieran en ese Chelsea de Abramovich, en cierto modo le permitía a la gente del Chelsea reivindicar que vale, sí, hemos gastado mucho dinero, pero 2 de los tipos más importantes ya estaban aquí antes de Abramovich. Cosa que con el equipo que gana el año pasado no ocurre. Era más difícil de vincular, correcto. De hecho, yo he dicho en la introducción que seguramente el jugador con más arraigo del Chelsea campeón en 2021 sea César Azpilicueta, que es el que lleva más tiempo. Lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que este Chelsea actual sí que es verdad que presume de varios canteranos en el equipo, ¿no? Bueno, Mason Mount, sí. Mason Mount, Reece James. Ahora ya, si me apuras, esta temporada pues ha incluido alguno más. Loftus-Cheek, con otro papel, ¿no? Pero han estado en esa plantilla en los últimos años. También por las necesidades del guión, por la sanción UEFA en su momento, pero sí que tiene esas pildoritas de unión temporal en cuanto a la cantera, primer equipo, el éxito, el camino, ¿no? De los canteranos que consiguen llegar. También ficharon a Joe Cole, que fue un fichaje estratégico joven también del West Ham, y a Glenn Johnson. O sea, fueron varios jugadores ahí que hicieron el trasvase West Ham-Chelsea, y estos fichajes se mantuvieron durante varios años. Al final, por ejemplo, años después, Shevchenko es una de las grandes apuestas de Abramovich. Pagan
más de 40 millones, que otra vez visto en perspectiva no parece tanto, pero entonces era uno de los futbolistas más caros del mundo. Y de hecho el nivel de Shevchenko y sus lesiones y su poca eficacia goleadora durante esos años supone una brecha clave entre Mourinho y Abramovich, porque Mourinho no lo quería poner tanto, era una apuesta del presidente. Al final hubo ahí una lucha entre ambos que acabó con Mourinho, bueno, saliendo del club temporadas después, y ese final de una primera etapa que acabó sin la gloria de la Champions League, pero ya habiendo colocado al Chelsea en lo más alto prácticamente. Un Chelsea que ahora mismo es uno de los gigantes del fútbol inglés, que durante muchos años no lo fue, y ahora mismo no sé si podemos considerar ya que se ha convertido en el gran emblema del fútbol de Londres. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, tiene 2 Copas de Europa que nadie tiene. Y eso para empezar. Yo creo que tiene, además, en los últimos años, la plantilla más potente de Londres. También son los que más desembolso han hecho, ¿no? Sí, parece evidente que ahora mismo está por encima de lo que es el Arsenal y de lo que es el Tottenham. Pero sí. La pregunta sería, ¿estos 19 años de Abramovich, desde 2003 hasta 2022, son suficientes para darle la vuelta a toda la historia? A nivel de Copas de Europa es indiscutible. Es decir, han logrado algo que ningún otro equipo de Londres había logrado antes. Pero a nivel de títulos general, porque realmente yo me he buscado un ranking que contabiliza todos los títulos. Contabiliza incluso las Community Shields, que, como decías, a efectos federativos es un torneo de pretemporada. Pero hay un ranking combinado de títulos en el que, por cierto, ahora mismo Manchester United y Liverpool están empatados a 66. Ojo. O sea que es bastante interesante ver quién desempata este año. Bueno, tiene pinta que el Liverpool tiene más opciones que el Manchester United. Pero el Arsenal sigue teniendo 14 títulos más que el Chelsea. O sea, por ejemplo, ligas inglesas, que es otro baremo, el Arsenal tiene 13 y el Chelsea tiene 6, pese a haber sprintado en la era Abramovich. Sí, probablemente en el global de la historia se estén acercando a ser considerados el mejor, pero no tienen todavía ese peso, ¿no? Solo lo tienen el peso de lo más reciente. Habría que calibrar cuánto pesan esas 2 Copas de Europa, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesan esas 2 Copas de Europa para darle la vuelta a la balanza o para igualarla? Porque los ingleses son muy de poner en valor las ligas. Muchísimo. Y ahí el Arsenal sigue siendo bastante más que el Chelsea. Sí, y también, las FA Cups también. Y nos podemos hacer otra pregunta de cuántas veces en su historia han sido considerados, o prácticamente, o de alguna manera, el mejor equipo del mundo, o de Europa, ¿no? Y yo creo que el Chelsea reciente, por lo menos ya 2 o 3 veces en la última década, con equipos distintos, 2 prácticamente seguro, ha estado en esta discusión, ¿no? En esta conversación. No sé hasta el Tottenham probablemente no lo haya estado en ninguno de estos años, quizás no sé en cuanto a nivel de títulos, y el Arsenal se puede considerar que en la época de Wenger más brillante sí que estaban ahí, al menos quizá no confirmado con los títulos europeos, más allá de la final de la Champions, pero bueno, no sé, el balance de aquí de qué pesa más en los títulos, ¿no? Tiene más trayectoria ganadora el Arsenal si miramos el global, pero en los últimos años es evidente que el Chelsea ha hecho un sprint para recortar todas las diferencias. Mira, yo para cerrar ya te contaré que en el año 2000 fui de viaje de fin de curso a Londres con el instituto y fuimos a un partido del Chelsea. O sea, varios amigos que nos gustaba mucho el fútbol, nos compramos la entrada, fuimos a Stamford Bridge y pudimos ver un Chelsea-Coventry. Coventry estaba en la Premier, ganó el Chelsea por 2-1 y la alineación del Chelsea era la siguiente, porque he buscado el partido. Ed de Goey,
John Harley, que no me acuerdo absolutamente, Emerson Thome, Dan Petrescu, Frank Levez, Gustavo Poyet, Roberto Di Matteo, Dennis White, Jody Morris, Tore André Flo y Gianfranco Sola. En la segunda parte entró George Weah. Me acuerdo mucho de ver a George Weah en ese partido en Stamford Bridge. Next up was a visit to Stamford Bridge and Chelsea, who were still hopeful of achieving a Champions League place for themselves. Lo que te quiero decir es que ese partido en el año 2000, abril del 2000, no sabíamos nosotros que iba a llegar Roman Abramovich, no sabíamos nosotros que el Chelsea iba a ser una superpotencia mundial como la que ha sido, pero ya nos atraía el Chelsea. Ya queríamos ir a ver a Sola, ir a ver a Weah, que tuvo un paso fugaz, pero que bueno, venía del Milan y era una superestrella. Gustavo Poyet, Roberto Di Matteo, Dennis Wise es el centro del campo que gana en el 98 esa final contra el Stuttgart de la que te he hablado. O sea que ese Chelsea pre-Abramovich es un Chelsea ya atractivo. Yo recuerdo, sin ir más lejos, que Maldini, Julio Maldonado, el famoso comentarista, en las transmisiones de la Premier de aquella época, él decía que era del Chelsea, que el equipo que más le gustaba de Inglaterra era el Chelsea porque se estaba intentando aproximar a una manera de jugar al fútbol más europea. Sí. Más europea, más técnica, sobre todo Zola como estandarte. Es que Zola como figura yo creo que ha sumado mucho en este punto y yo creo que por eso lo tienen en tantísima consideración en la historia del Chelsea. Luego ha tenido etapas en el banquillo de otros equipos y demás, pero siempre su figura emana mucho Chelsea, ¿sabes? Siempre ha estado muy en la historia del Chelsea. Además de los jugadores que has dicho ahora mismo, Roberto Di Matteo es el que gana luego la Champions en el banquillo, sí. de una manera, sí, bueno, que se ha criticado mucho con el paso de los años, casi fortuita, se dice incluso, pero ahí queda el dato. Y un dato también menos importante es que Jody Morris, que lo has dicho y lo has mencionado como uno de los jugadores, ha sido uno de los entrenadores del filial en los últimos años y una persona muy importante en la cantera para que los Mason Mount, Tammy Abraham y compañía en los últimos años hayan llegado al primer equipo. Bueno, pues hemos repasado ese Chelsea pre-Abramovich, esa época tan importante previa a lo que fue la llegada del mandatario ruso y bueno, hemos intentado poner en su lugar en la historia, que es difícil porque hay tantos cambios bruscos. Hemos puesto las cartas sobre la mesa y ahora cada uno que las coloque como quiera. Cada ¿no? uno que coloque al Chelsea donde piense en la historia del fútbol inglés. Gracias, Álvaro de Grado. Un placer una vez más. Hasta la próxima y os esperamos a todos aquí en un nuevo episodio de Axel Road. Axel Road es una producción de Ser Podcast. Pelota se le queda a Poyet, ante el Sanchís. Con la dirección de Axel Torres. Hierro frente a Zola. El guión y la presentación de Axel Torres. Poyet y gol. Y Álvaro de Grado. Y la realización de Roberto García. Señoras y señores, Luis de Color. Hoy más que nunca, Football is the game. El Chelsea es... I think I'm a special one. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.